María cerró los ojos mientras escuchaba la voz familiar de Miguel desde la sala de estar. Era esa voz llena de confianza que había enamorado años atrás, pero ahora le causaba una sensación extraña en el estómago. Y entonces se me ocurrió implementar el sistema de gestión integrada, decía Miguel a sus colegas. Fue una idea revolucionaria que aumentó la productividad en un 40%. Sus hombros se tensaron. Conocía perfectamente esa historia porque la había vivido, la había creado. Durante meses había trabajado hasta altas horas desarrollando ese sistema, mientras Miguel apenas prestaba atención cuando ella le explicaba sus avances. Pero ahora, ante sus invitados, Miguel era el brillante innovador. María tiene mucha suerte de tenerte, escuchó decir a Carlos. Debe ser increíble estar casada con alguien tan creativo. María esperó esa pequeña pausa donde Miguel podría mencionar su contribución. Pero la pausa se llenó con su risa característica. Sí, bueno, alguien tiene que ser el cerebro de la familia, bromeó, y todos rieron. 23 años de matrimonio, y seguía siendo invisible. Recordó cuando conoció a Miguel en ingeniería. Ella era brillante y determinada, una de las pocas mujeres en su carrera. Al principio, él parecía valorar su inteligencia, la presumía como mi novia genio. Pero algo cambió después del matrimonio. Sus logros se minimizaron, sus ideas se volvieron sugerencias, y sus contribuciones se hicieron anónimas. Cuando María desarrolló el proyecto que salvó la empresa de Miguel en 2008, él lo presentó como su estrategia de supervivencia. Cuando diseñó su casa, publicada en una revista de arquitectura, Miguel fue entrevistado como el visionario del diseño. Y lo más doloroso, María había permitido que sucediera. Cada vez que él tomaba crédito por su trabajo, ella se quedaba callada. Cada vez que alguien lo felicitaba por algo que ella había hecho, forzaba una sonrisa. Se decía que no importaba, que el reconocimiento no era lo importante. Pero mentía. Importaba cuando sus padres hablaban maravillados de lo afortunada que era. Importaba cuando sus antiguos compañeros le preguntaban si había hecho algo interesante con su carrera, y ella no sabía qué responder porque había hecho muchas cosas, pero ninguna llevaba su nombre. Importaba cuando se despertaba sintiéndose como un fantasma en su propia vida. María, ¿podrías traer más café? Por supuesto, respondió con esa voz servicial que había perfeccionado. Mientras preparaba café, escuchó que Miguel explicaba su nuevo proyecto, ideas que ella había bosquejado durante sus caminatas nocturnas. La semana pasada, su amiga Ana le había preguntado, María, ¿eres feliz? Felicidad parecía un concepto tan lejano. Claro, había respondido automáticamente. Miguel es un buen hombre. Te pregunté si eres feliz, no si Miguel es bueno. No sé si recuerdo cómo ser feliz, había admitido finalmente. Entró a la sala con su sonrisa perfecta. Miguel explicaba cómo había revolucionado marketing con ideas que María había desarrollado durante meses. Ah, aquí está mi esposa, dijo Miguel. Cuéntale sobre tu hobby de jardinería. Hobby. No era jardinería, era paisajismo profesional. Había estudiado 2 años, obtenido certificaciones, diseñado jardines premiados. Pero para Miguel era solo un hobby. No es nada especial, murmuró María. Solo me gusta mantenerme ocupada. Es tan modesta, rió Miguel condescendientemente. Siempre subestimándose. Los invitados sonrieron, pero María pudo ver que la consideraban solo la esposa de Miguel. La mujer que hacía buen café mientras su marido conquistaba el mundo. Se detuvo frente al espejo del pasillo. La mujer que la miraba parecía una versión desvanecida de quien solía ser. Sus ojos, que una vez brillaron con ambición, ahora parecían apagados, cansados. Esa noche, después de que todos se fueron, María se sentó en su estudio. Rodeada de certificados y proyectos que nadie conocía realmente, se permitió sentir toda la tristeza reprimida. Había construido una vida siendo la mujer detrás del hombre. Pero había desaparecido completamente. Escribió a Ana, creo que estoy lista para hablar de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar, merezco más. Era solo el comienzo. Esa noche se durmió sintiéndose ligeramente menos invisible. Las cosas estaban a punto de cambiar para siempre. La invitación llegó un martes por la mañana. Papel elegante, letras doradas, Premio a la Excelencia Empresarial 2024. Miguel la agitó en el aire como un trofeo mientras María preparaba el desayuno. Lo conseguí, gritó, abrazándola por detrás. Me nominaron por el proyecto de expansión digital. La ceremonia es el sábado. María sintió que su cuchara se detenía en el aire. El proyecto de expansión digital. 3 meses de noche sin dormir, investigación exhaustiva, análisis de mercado, diseño de estrategias. Todo suyo.
Todo completamente suyo. Felicidades, murmuró, obligándose a sonreír. Miguel no notó la tensión en su voz. Ya estaba revisando su teléfono, probablemente imaginando su discurso de aceptación. Tendremos que comprarte un vestido nuevo, dijo distraídamente. Algo elegante pero discreto. No queremos que desentones. Durante los siguientes días, Miguel no habló de otra cosa. Ensayaba su discurso frente al espejo, practicaba poses para las fotos, llamaba a todos sus contactos para asegurar su asistencia. María escuchaba desde la cocina, desde el jardín, desde cualquier lugar donde pudiera mantenerse ocupada y no pensar demasiado. Es increíble cómo se me ocurrió esa estrategia de múltiples plataformas, le decía a su hermano por teléfono. Fue como una revelación. Revelación. María recordaba perfectamente esa noche de febrero cuando la idea la había despertado a las 3 de la madrugada. Había bajado a la cocina a escribir todo antes de olvidarlo, llenando páginas con diagramas y conexiones. Miguel ni siquiera se había dado cuenta de que no estaba en la cama. El jueves, Ana la llamó. ¿Cómo estás con todo esto del premio?, preguntó sin preámbulos. María se quedó callada un momento demasiado largo. María. Estoy bien, mintió. Es un honor para él. Para él. Es su empresa, Ana. Su nombre está en todo. Pero el proyecto. Déjalo, interrumpió María. Por favor. Ana suspiró. ¿Vas a hacer algo al respecto? ¿Cómo qué? Como decir la verdad. La verdad. Como si fuera tan simple. Como si 23 años de silencio pudieran romperse con una sola conversación. El viernes por la noche, Miguel trajo a casa el traje que había mandado a limpiar. Lo colgó cuidadosamente y se quedó admirándolo como si fuera una armadura. Mañana será perfecto, murmuró. Finalmente el reconocimiento que merezco. María estaba doblando ropa limpia en la cama. Sus manos se detuvieron. ¿Qué mereces? Miguel se volteó, sorprendido por el tono de su voz. Bueno, sí. He trabajado muy duro por esto. ¿Trabajado duro? María, ¿qué te pasa? Pareces extraña. Ella lo miró realmente por primera vez en semanas. Su rostro mostraba confusión genuina, como si no pudiera entender por qué ella cuestionaría su merecimiento del premio. Nada, dijo finalmente. Tienes razón. Pero algo había cambiado en esa habitación. María lo sintió, como un cambio en la presión del aire antes de una tormenta. El sábado llegó con lluvia ligera. María se puso el vestido azul marino que Miguel había elegido, elegante pero discreto, hermoso pero no demasiado llamativo. Se maquilló cuidadosamente, se peinó como a él le gustaba, se convirtió en la esposa perfecta para la noche perfecta de Miguel. El salón del hotel estaba lleno de empresarios, sus esposas conversando educadamente mientras los hombres hablaban de negocios. María reconoció a varias personas, incluidos algunos colegas que conocían su trabajo. María, la saludó Roberto, uno de los consultores. Qué emocionante lo de Miguel. Aunque debo decir que me sorprendió. Siempre pensé que tú eras la mente estratégica detrás de esas innovaciones. María sintió que Miguel se tensaba a su lado. Oh, Roberto exagera, rió Miguel. María me ayuda con algunas ideas básicas, pero el trabajo real, la implementación, eso es cosa mía. Ideas básicas. María sintió algo afilado moverse en su pecho. Por supuesto, sonrió Roberto, pero su mirada hacia María era comprensiva. La cena transcurrió entre discursos y presentaciones. María comió automáticamente, sonrió cuando correspondía, aplaudió en los momentos correctos. Pero dentro de ella, algo estaba despertando. Llegó el momento. El presentador tomó el micrófono. El premio a la excelencia empresarial 2024 va para Miguel Hernández, por su innovador proyecto de expansión digital que revolucionó el sector. Aplausos. Miguel se levantó, ajustándose la corbata, sonriendo con esa confianza que María conocía tan bien. Caminó hacia el estrado mientras las cámaras lo seguían. Gracias, comenzó, su voz amplificada llenando el salón. Este premio representa años de trabajo duro, noches sin dormir, y la pasión por la innovación. Noches sin dormir. María recordó todas esas noches, pero no eran de Miguel. La estrategia de múltiples plataformas que desarrollé se basó en una comprensión profunda del mercado digital moderno. ¿Qué desarrollé? María sintió que sus manos comenzaban a temblar. Quiero agradecer a mi esposa María, que siempre ha estado ahí para apoyarme, mantener la casa funcionando mientras yo me concentraba en crear el futuro de nuestra industria. Mantener la casa funcionando. Mientras él creaba el futuro. El salón aplaudía. María veía las caras sonrientes, escuchaba los murmullos de aprobación. Todos creyendo la historia de Miguel,
todos celebrando su brillantez. Miguel continuó hablando, pero María ya no escuchaba las palabras. Solo veía la escena desde fuera, su esposo recibiendo reconocimiento por su trabajo, siendo felicitado por su creatividad, siendo admirado por su visión. Su trabajo. Su creatividad. Su visión. Y entonces, algo dentro de ella se quebró. No fue dramático. No hubo lágrimas ni gritos. Fue más bien como si un hilo que había estado sosteniéndola en una posición incómoda durante años finalmente se hubiera cortado. Miguel terminó su discurso entre más aplausos. Regresó a la mesa con el trofeo en las manos, radiante. ¿Qué te pareció?, le susurró a María. Ella lo miró directamente a los ojos. Muy convincente, dijo. Algo en su tono lo hizo parpadear, pero antes de que pudiera preguntar, la gente comenzó a acercarse para felicitarlo. María permaneció sentada, observando la celebración alrededor de una mentira. Y por primera vez en 23 años, no sintió culpa por lo que estaba pensando. Sintió claridad. La fiesta continuó, pero María ya no estaba realmente allí. Estaba planificando. La oportunidad llegó más rápido de lo que María esperaba. Carlos, el periodista de la revista empresarial, se acercó a su mesa con grabadora en mano y sonrisa profesional. Miguel, ¿podríamos hacer una entrevista rápida? Nuestros lectores estarán fascinados con los detalles del proyecto ganador. Miguel se irguió inmediatamente, ajustándose la corbata. Por supuesto. Será un placer compartir mi proceso creativo. Excelente. ¿Te importa si incluyo a tu esposa? Siempre es interesante la perspectiva familiar detrás del éxito. María sintió que el aire cambiaba de temperatura. Miguel la miró brevemente, calculando. Probablemente pensó que sería buena imagen incluir a la esposa solidaria. Claro, sonrió Miguel. María siempre tiene palabras amables. Palabras amables. María casi sonrió ante la ironía. Carlos encendió la grabadora y acomodó su libreta. Miguel, cuéntanos sobre el momento de inspiración. ¿Cómo nació esta idea revolucionaria? Bueno, comenzó Miguel, entrando en su elemento, fue durante una de esas noches cuando no podía dormir, ya sabes cómo es. Mi mente no para de trabajar. Estaba analizando las tendencias del mercado digital y de repente, como un rayo, vi la conexión que nadie más había visto. María lo escuchaba con una calma extraña. Era fascinante observar cómo Miguel había absorbido completamente su historia, hasta el punto de recordarla como propia. ¿Y el desarrollo? Debió ser complejo implementar una visión tan innovadora. Oh, extremadamente complejo. Meses de investigación profunda, análisis de datos, pruebas de concepto. Recuerdo noches enteras frente a la computadora, desarrollando cada algoritmo, cada conexión estratégica. Noches enteras. María recordaba esas noches, pero desde la cocina, viendo las luces del estudio encendidas hasta el amanecer. Mientras Miguel dormía plácidamente. Debe haber sido agotador para toda la familia, comentó Carlos, volteándose hacia María. Señora Hernández, ¿cómo vivió usted este proceso? Miguel sonrió condescendientemente. María fue muy comprensiva. Me trajo café cuando trabajaba tarde, se encargó de que no me faltara nada. Es el tipo de apoyo que todo hombre necesita para... Perdón, interrumpió María suavemente. Las dos cabezas se volvieron hacia ella. Miguel parpadeó, sorprendido por la interrupción. ¿Decías algo, amor?, preguntó Miguel con esa sonrisa tensa que usaba cuando algo no iba según su plan. María miró la grabadora, luego a Carlos, luego directamente a Miguel. Creo que hay una confusión en la historia. El silencio que siguió fue denso. Carlos levantó las cejas con interés periodístico. Miguel se había quedado inmóvil. ¿Una confusión?, preguntó Carlos. Sí, María sintió una extraña serenidad apoderándose de ella. Verás, yo desarrollé ese proyecto. Miguel se atragantó con su agua. María, no creo que... Fueron mis noches sin dormir, continuó María, su voz ganando fuerza. Mi investigación. Mis análisis de mercado. Mis algoritmos. Carlos miró entre ambos, claramente fascinado por el drama que se desarrollaba frente a él. Esto es interesante, murmuró, tomando notas. Miguel se había puesto pálido. María, estás confundida. Tal vez. ¿Confundida? María se volvió completamente hacia él. Confundida sobre las 3 de la mañana del 15 de febrero cuando la idea me despertó y bajé a escribir todo antes de olvidarlo. Confundida sobre los 6 meses que pasé desarrollando la estrategia de múltiples plataformas mientras tú veías fútbol. María, la voz de Miguel tenía un tono de advertencia. Pero algo había sido liberado en María que ya no podía contenerse.
¿Sabes qué más desarrollé?, continuó, dirigiéndose ahora a Carlos. El sistema de gestión que salvó su empresa en 2008. El diseño de nuestra casa que salió en arquitectura moderna. La estrategia de marketing que aumentó sus ventas un 60% el año pasado. Carlos escribía furiosamente. Esto es, ¿está usted diciendo que ha sido la autora intelectual detrás de múltiples proyectos atribuidos a su esposo? No solo la autora intelectual, María sintió una libertad embriagadora. La única autora. Miguel es brillante para muchas cosas. Las relaciones públicas, las presentaciones, la construcción de redes. Pero crear, innovar, eso lo he hecho yo durante 23 años. Miguel se había levantado de su silla. Esto es ridículo. María, ¿estás teniendo algún tipo de episodio? Discúlpanos, Carlos, mi esposa ha estado bajo mucho estrés. No, dijo María firmemente, también levantándose. No voy a permitir que me descartes como una mujer histérica. No esta vez. La conversación había atraído atención. Otras mesas comenzaron a voltearse. María se dio cuenta de que varios colegas que conocían su trabajo se habían acercado discretamente. María, Miguel intentó tomar su brazo, pero ella se apartó. Carlos, dijo María directamente al periodista, si quieres verificar lo que digo, puedo mostrarte mis notas originales, mis borradores, mis investigaciones. Todo está fechado, todo está documentado. Porque siempre supe, en algún lugar muy profundo, que algún día tendría que probarlo. Roberto, el consultor que había hablado con ella antes, se acercó al grupo. Disculpen que me entrometa, dijo, pero debo decir que siempre sospeché esto. María, tus preguntas durante las reuniones, tus observaciones, siempre fueron demasiado precisas para ser casuales. Miguel miró alrededor, notando que se había formado un pequeño círculo de observadores. Su cara había pasado de la palidez al rojo. Esto es absurdo, murmuró. 23 años de matrimonio y ahora decides. ¿Decidir qué? María lo interrumpió. ¿Decidir que existo? ¿Decidir que mi trabajo tiene valor? ¿Decidir que no voy a seguir siendo invisible mientras tú te llevas los aplausos por mi vida? Las últimas palabras salieron más alto de lo que había planeado. Varias mesas más habían detenido sus conversaciones. Carlos seguía escribiendo. Señora Hernández, esto sería un artículo extraordinario. ¿Estaría dispuesta a...? Sí, dijo María sin dudar. Estoy lista para contar toda la verdad. Miguel la miró con una expresión que nunca había visto antes. No era solo sorpresa o enojo. Era miedo. María susurró, ¿sabes lo que estás haciendo? Ella sonrió por primera vez en toda la noche con sinceridad genuina. Por primera vez en 23 años, dijo, sé exactamente lo que estoy haciendo. El trofeo seguía en la mesa, brillando bajo las luces del salón. Pero María ya no lo veía como el símbolo del éxito de Miguel. Lo veía como el símbolo de su propia liberación. El viaje a casa fue el más silencioso de sus vidas. Miguel manejaba con la mandíbula tensa, los nudillos blancos sobre el volante. María miraba por la ventana, sintiendo un extraño vacío donde antes había estado el nudo constante de ansiedad. No fue hasta que cerraron la puerta principal que Miguel finalmente estalló. ¿En qué diablos estabas pensando?, gritó, arrojando las llaves sobre la mesa. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? María se quitó los zapatos lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Dije la verdad. Destruiste mi reputación. Mi carrera. Miguel caminaba en círculos por la sala. 25 años construyendo mi nombre y tú. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? ¿Por qué no así? María se volteó hacia él. Había una manera correcta de decir que has estado robando mi trabajo durante décadas. ¿Robando? Miguel se detuvo bruscamente. No estaba robando nada. Somos un equipo, María. Los matrimonios funcionan así. Tú contribuyes, yo lo implemento, juntos. No, María lo interrumpió. No éramos un equipo. Yo era tu empleada no remunerada y tú eras mi jefe que se llevaba todo el crédito. Miguel la miró como si fuera una extraña. Este no eres tú. Tú no hablas así. Alguien te ha estado llenando la cabeza con ideas. ¿Ana? Ha sido Ana. Fui yo, dijo María simplemente. Yo decidí que ya era suficiente. El teléfono de Miguel comenzó a sonar. Lo ignoró las primeras 3 veces, pero al cuarto timbre lo contestó bruscamente. ¿Qué? Su cara cambió mientras escuchaba. No, no. Mira, déjame explicarte. Pero quien llamaba ya había colgado. Inmediatamente volvió a sonar. Miguel Hernández contestó con voz tensa. Esta conversación duró más,
pero María pudo ver cómo la cara de Miguel se hundía gradualmente. ¿Entiendes?, le preguntó cuando colgó. Ese era mi socio principal. Quiere una reunión de emergencia mañana a primera hora. No es mi problema, dijo María, dirigiéndose hacia las escaleras. Sí es tu problema. Miguel la siguió. Vivimos de mi trabajo. Esta casa, tu coche, tu ropa, todo sale de mi empresa. María se detuvo en el primer escalón. ¿Mi empresa? Qué curioso. Hasta esta noche pensé que era nuestra empresa. Ya sabes, considerando que yo desarrollé la mitad de los proyectos que la mantienen funcionando. María, por favor. Miguel cambió de tono, volviéndose suplicante. Podemos arreglar esto. Llamaremos a Carlos, le diremos que estabas estresada, que malinterpretó. No. ¿No qué? No voy a retractarme. No voy a mentir. No voy a fingir que no pasó nada. María subió otro escalón. Ya no. El teléfono volvió a sonar. Esta vez Miguel lo apagó completamente. Necesito aire, murmuró, tomando su chaqueta. María lo escuchó salir y cerrar la puerta con más fuerza de la necesaria. Cuando el sonido del coche se desvaneció, la casa quedó en un silencio profundo. Por primera vez en horas, María se permitió sentir realmente lo que había pasado. Se sentó en el sofá, aún con su vestido elegante, y lloró. No de tristeza, no de arrepentimiento, sino de una mezcla extraña de alivio y terror. Como alguien que acabara de saltar de un avión y no supiera si su paracaídas se abriría. Su teléfono sonó. Ana. María, ¿estás bien? Roberto me llamó, me contó lo que pasó en la ceremonia. Estoy. María se detuvo. ¿Cómo estaba? Estoy asustada. Y libre. Y no sé qué va a pasar ahora. ¿Dónde está Miguel? Se fue. Creo que a procesar que su mundo acaba de cambiar. Ana guardó silencio un momento. ¿Te arrepientes? María miró alrededor de su perfecta sala de estar, decorada con el gusto impecable que había desarrollado a lo largo de los años. Todo hermoso, todo en su lugar, todo vacío de ella misma. No, dijo con sorpresa en su propia voz. No me arrepiento para nada. Bien. Porque mañana van a pasar cosas. Ana tenía razón. Su teléfono comenzó a sonar desde temprano. Primero Carlos, queriendo programar una entrevista formal. Después Roberto, ofreciéndole trabajar directamente con él. Luego números desconocidos, otros periodistas, headhunters, incluso un productor de televisión interesado en su historia. Miguel llegó a casa al mediodía, con ojeras y el traje arrugado. Tuve que renunciar, anunció sin preámbulos. María levantó la vista de su café. ¿Qué? Al comité de la asociación empresarial. Me pidieron que diera un paso atrás mientras se aclara la situación. Punto. Miguel se dejó caer en una silla. También suspendieron el premio hasta nueva orden. Lo siento, dijo María, y se sorprendió al darse cuenta de que era sincero. ¿En serio? ¿Lo sientes? Miguel la miró con una mezcla de incredulidad y amargura. Porque esto es exactamente lo que querías, ¿no? No, María negó con la cabeza. No quería destruirte, Miguel. Solo quería existir. Él la miró durante un largo momento. No entiendo qué cambió. Éramos felices. Tú eras feliz, corrigió María. Yo estaba desapareciendo. Miguel bajó la cabeza. Cuando volvió a hablar, su voz era más pequeña. ¿Qué hacemos ahora? María había estado pensando en esa pregunta toda la mañana. No lo sé, admitió. Pero creo que por primera vez en 23 años, esa decisión también es mía. El teléfono de María sonó otra vez. Esta vez contestó. Señora Hernández. Soy Elena Martínez, de la Universidad Nacional. Hemos estado siguiendo su historia y nos preguntábamos si estaría interesada en dar una conferencia sobre innovación empresarial y reconocimiento profesional. María miró a Miguel mientras hablaba con Elena. Él la observaba con una expresión que no podía descifrar. Por primera vez en décadas, era su nombre el que estaban diciendo. Su historia la que querían escuchar. Su voz la que tenía valor. Sí, le dijo a Elena. Me encantaría. Cuando colgó, Miguel seguía mirándola. ¿Vas a dar conferencias ahora? Tal vez, María sonrió levemente. Aparentemente tengo mucho que decir. El silencio que siguió no fue cómodo, pero tampoco fue hostil. Era el silencio de dos personas que se daban cuenta de que su vida juntos, tal como la conocían, había terminado. Y por primera vez, María no tenía miedo de lo que vendría después. 6 meses después, María se despertó en su nuevo apartamento al sonido de su propia alarma, no a los ronquidos de Miguel.
La luz del sol entraba por las ventanas que ella había elegido, iluminando paredes que ella había pintado del color que siempre había querido pero nunca se había atrevido a sugerir. Azul cielo. Miguel habría dicho que era demasiado atrevido. Se levantó lentamente, disfrutando el ritual matutino que se había vuelto sagrado. Café preparado exactamente como le gustaba, sin preocuparse por nadie más. Silencio elegido, no impuesto. Su teléfono mostró 3 mensajes. El primero era de Ana, ¿lista para el gran día? El segundo, de la Universidad Nacional confirmando su conferencia de esa tarde. El tercero la sorprendió. Era de Miguel. Leí tu artículo en la revista. Estoy orgulloso de ti. ¿En serio? María dejó el teléfono a un lado sin responder inmediatamente. Las cosas con Miguel habían evolucionado de una manera que ninguno de los dos había esperado. Los primeros meses después de aquella noche habían sido brutales. Abogados, división de bienes, conversaciones dolorosas sobre 23 años de vida compartida. Pero gradualmente, algo curioso había emergido de los escombros. Respeto. Miguel había tenido que enfrentar algunas verdades incómodas sobre sí mismo. En terapia, algo que María nunca pensó que él aceptaría, había comenzado a entender cómo había minimizado sistemáticamente las contribuciones de ella. No había sido malicioso, le había explicado. Simplemente había caído en un patrón que la sociedad, su familia y su propia inseguridad habían reforzado. Siempre supe que eras más inteligente que yo, le había confesado durante una de sus últimas conversaciones como pareja. Creo que por eso necesitaba apropiármelo, para sentirme suficiente. María había encontrado esa honestidad más dolorosa que toda la ira. Ahora, mientras se vestía para su conferencia, pensó en lo extraño que era haber llegado a un lugar donde podía sentir compasión por Miguel sin sacrificar su propia verdad. Su nueva vida había tomado forma gradualmente. El artículo de Carlos había generado un debate nacional sobre reconocimiento profesional y dinámicas de género en el matrimonio. María se había encontrado convertida en una voz inesperada para mujeres que habían vivido experiencias similares. Las conferencias habían llevado a consultoría. La consultoría había llevado a su propia empresa. Estrategias Hernández. Había mantenido su apellido casado porque, después de todo, también era parte de su historia. Roberto se había convertido en su primer socio oficial. Siempre supe que tenías ese fuego, le había dicho. Solo necesitabas la oportunidad de mostrarlo. Llegó a la universidad una hora antes de su conferencia. Necesitaba tiempo para centrarse, para recordar por qué estaba ahí. El auditorio se estaba llenando gradualmente. Estudiantes, profesores, empresarias, algunas parejas. María reconoció algunos rostros de conferencias anteriores, mujeres que habían venido a contarle sus propias historias de invisibilidad. Ana apareció entre bastidores con un ramo de flores. ¿Nerviosa?, preguntó. Siempre, admitió María. Pero es diferente ahora. Antes tenía miedo de no ser suficiente. Ahora tengo miedo de no hacer justicia a la historia. Tu historia. Nuestra historia, corrigió María. La de todas nosotras. Cuando la presentaron, María caminó hacia el podio con pasos firmes. El aplauso fue cálido, genuino. Miró al público y vio reflejadas en esos rostros las versiones de sí misma que había sido. La mujer brillante escondida, la esposa servicial, la profesional invisible. Buenos días, comenzó. Mi nombre es María Hernández, y durante 23 años fui la mujer más exitosa que nadie conocía. Risas suaves, comprensivas. Hoy quiero hablarles sobre el poder de reclamar nuestra propia narrativa. Sobre la diferencia entre ser vista y ser reconocida. Y sobre lo que sucede cuando finalmente decidimos que merecemos ocupar espacio en nuestras propias vidas. Durante la siguiente hora, María habló de sistemas y algoritmos, de noches sin dormir y proyectos apropiados, de pequeñas traiciones diarias y grandes revelaciones. Pero sobre todo, habló de transformación. El momento en que decidí hablar no fue un momento de ira, explicó. Fue un momento de claridad. Me di cuenta de que había estado viviendo como invitada en mi propia existencia, esperando permiso para ser quien realmente era. Una estudiante levantó la mano. No tuvo miedo de las consecuencias. María sonrió. Estaba aterrorizada. Pero me di cuenta de que tenía más miedo de seguir siendo invisible que de enfrentar cualquier consecuencia de ser vista. Después de la conferencia, durante la sesión de preguntas, una mujer mayor se acercó al micrófono. Tengo 60 años, dijo con voz temblorosa. ¿Cree que es demasiado tarde para reclamar mi propia historia? El auditorio se quedó en silencio. María sintió que su corazón se expandía. Mi transformación comenzó a los 45 años, respondió. Pero he conocido mujeres que comenzaron a los 30, a los 50, a los 70.
La verdad no tiene fecha de vencimiento. Nunca es demasiado tarde para decidir que merece ser vista. Esa noche, en su apartamento, María se sentó a escribir en el diario que había comenzado después de la separación. Era parte de su proceso de documentar su propia vida, de asegurarse de que su historia no se perdiera otra vez. Hoy una mujer me preguntó si era demasiado tarde, escribió. Le dije que no, pero después me di cuenta de que la pregunta real no es si es demasiado tarde. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a esperar? Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Vi su conferencia en línea. Soy la esposa de un arquitecto famoso. Llevo 15 años diseñando sus proyectos. ¿Podríamos hablar? María sonrió y respondió inmediatamente. Por supuesto. Llamemos las cosas por su nombre. Miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ella. En algún lugar ahí afuera había mujeres viviendo en las sombras de otros, esperando permiso para brillar con luz propia. Pero también había mujeres que estaban despertando, que estaban encontrando su voz, que estaban decidiendo que ya era suficiente. María había aprendido que la visibilidad no era algo que te daban. Era algo que reclamabas. Y una vez que lo hacías, una vez que decidías ocupar tu propio espacio en el mundo, descubrías algo extraordinario. Habías estado ahí todo el tiempo. Solo necesitabas decidir que merecía ser vista. La historia de María no había terminado. En realidad, apenas había comenzado. Y esta vez, ella misma la estaba escribiendo.